Hola a todos y todas nuevamente, ¿cómo están? Como siempre espero que bien, porque en el video de hoy vengo con una reseña del libro de Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este es un libro que mezcla temas de desarrollo personal, misticismo, sabiduría ancestral, tal vez espiritualidad, desde la perspectiva de la cultura tolteca, de los sabios y sacerdotes de más alto nivel de esta cultura ancestral originaria de México. No más introducciones, acá vamos con el video. Los Cuatro Acuerdos es un libro escrito y publicado en 1997 por el doctor Miguel Ruiz, en el que comparte con el público conocimientos y enseñanzas que históricamente los sabios de la cultura tolteca han transmitido a personas muy puntuales, podríamos hablar incluso de iniciados. Hablaban de cosas que estaban veladas para la gente común, la gente ajena a estos temas y a la adquisición de estos conocimientos, ya que no estarían dispuestos a escuchar y aceptar esta información, y muchísimo menos a capitalizarla y darle aplicaciones prácticas. El autor arranca el libro hablándonos de un concepto que es fundamental, y es el concepto de el sueño del planeta. Nos explica que nuestra mente sueña las 24 horas, tanto de día como de noche, independientemente de que estemos en un estado de vigilia o en un estado onírico. Nos explica que la única diferencia entre el sueño y la vigilia es que el sueño de la vigilia tiene un marco y un desarrollo lineal y lógico, mientras que el sueño durante la noche no. Y que el sueño de nuestra vida cotidiana está conformado por leyes, creencias, prácticas, prejuicios, ideas preconcebidas, reglas así en general compartidas a pequeña escala de manera familiar, a una siguiente escala a un nivel comunitario, a una siguiente escala a un nivel nacional y a una gran escala el mundo entero. Y eso sería el sueño del planeta. Nos explica que cada persona, cada individuo tiene su propio sueño, y que colectivamente estamos conectados con la gente que nos rodea, que nuestro sueño individual forma parte de un sueño familiar, que los sueños de las familias conforman un sueño comunitario y social, y que los sueños de las sociedades conforman el sueño del planeta. Cuando nacemos, cuando un niño nace en una sociedad, los adultos que lo rodean y las figuras de autoridad tratan de captar su atención para ir metiendo en sus cabezas, en sus mentes, todas las reglas, leyes sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es lindo y lo que es feo, lo que es aceptable y lo que no. Los niños, durante un periodo que nosotros comúnmente llamamos la educación, la crianza, y que en este libro Don Miguel Ruiz denomina la domesticación, los chicos van aprendiendo a soñar de una manera acorde al sueño del planeta o al sueño de la sociedad en la que viven. ¿Y quiénes le enseñan a soñar? Bueno, la familia, la escuela, las iglesias, las instituciones. Entiéndase por realidad y por sueño todos los parámetros que van acorde a las ideas, prejuicios y reglas concebidas y preconcebidas dentro del sueño de la sociedad en la cual ese niño es criado, o mejor dicho, domesticado.
Los niños simplemente no razonan cuando reciben enseñanzas de adultos y de figuras que para ellos representan autoridad, simplemente las incorporan y pasan a ser parte de ellos. Y cuando los chicos crecen y se vuelven adultos, ellos pasan a transmitirle todo eso a las siguientes generaciones. Miguel Ruiz nos explica que dentro de nuestra cabeza existe un juez y existe una víctima. El juez es esa parte de nosotros que cuando erramos, entiéndase por errar, hacer, pensar o sentir cosas que no son acordes al sueño que aceptamos durante nuestra domesticación. El juez es esa parte de nosotros que cuando erramos nos reprocha, nos castiga y es toda esa cháchara mental autodestructiva para con nosotros mismos. Y después está esa otra parte de nosotros que es la víctima. La víctima es cuando nos ponemos en una posición de recibir todos los reproches, castigos y críticas destructivas del juez. El conflicto empieza cuando uno acepta un acuerdo justamente, y con aceptar un acuerdo me refiero a empezar a soñar de una manera tal que te lleve al sufrimiento, que te estanque en la vida, en la cual no aprendas a progresar y a crecer personalmente. Y entonces ahí es cuando tenemos que cuestionarnos ciertas cosas y hacernos ciertas preguntas a nosotros mismos, como por ejemplo, ¿cómo podríamos romper acuerdos? ¿Cómo podríamos crear nuestros propios acuerdos a voluntad? ¿Cómo podemos correr ese velo ilusorio instalado por el sueño de nuestra domesticación, que nos hace ver, sin que nos demos cuenta, una perspectiva distorsionada del mundo en el que vivimos y nos pone un velo? Bueno, ¿cómo corremos ese velo y creamos nuestro propio cielo terrenal, haciendo a un lado el infierno autoconstruido? Para eso existen los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Los 4 acuerdos son pautas que cuando incorporamos y empezamos a cumplir, nos ayudan a crear nuestro propio sueño, traer nuestro propio cielo a la tierra y vivirlo al margen de el infierno autoconstruido que pueden estar viviendo las otras personas que nos rodean. El primer acuerdo, los 4 acuerdos toltecas son ser impecable con la palabra, no tomarse nada personalmente, no hacer suposiciones y siempre dar lo mejor de uno mismo. Los acuerdos tienen ese orden porque justamente cada acuerdo implica previamente haber incorporado y aprendido a cumplir el anterior. Cada acuerdo se basa. El primer acuerdo, que es el básico y de acá se parte, es ser impecable con las palabras, honrar lo que uno dice. La palabra es una herramienta muy poderosa, tanto si se usa a favor nuestro como en nuestra contra. Es por excelencia la herramienta que, por ejemplo, en el Génesis de la Biblia, Dios utiliza para crear el mundo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Jesús en el cristianismo enseña que no es lo que entra por tu boca lo que te pudre el alma, sino lo que sale de ella. Las palabras son un arma de doble filo, por eso es que hay que aprender a usarlo y hay que usarlo inteligentemente y con conciencia, porque justamente tenemos ese recurso a nuestro alcance. La palabra es algo que, si usamos a nuestro favor, nos autosugestiona y nos precondiciona para bien. Si lo usamos de manera despectiva, quejándonos, haciendo habladurías sobre los demás, empezamos a caer en trampas en las cuales nos envenenamos tanto a nosotros mismos en primer lugar como a la gente que nos rodea,
También el ser incoherente entre lo que uno dice y lo que uno hace que los demás no te respeten, no te tomen en serio, y justamente la coherencia entre lo que uno dice y cómo uno honra sus palabras es algo que a la larga hace que la gente lo respete. Es la herramienta comunicativa por excelencia que tenemos, que justamente sirve para autosugestionarnos, ir sembrando ideas, justamente estructurar el pensamiento y de esa forma ir dándole forma a nuestra vida, y de esa manera ir dándole forma a nuestra vida y nuestros acontecimientos. Pensemos que nuestra mente es como un campo fértil. Todo lo que arranca como una idea que después uno pone en palabras para estructurar el pensamiento e ir sembrando y sembrando y sembrando y sembrando esas ideas hasta agrandarlas y hacerlas crecer, a la larga uno después va a terminar cosechando los frutos de esos pensamientos que primero arrancaron siendo simples pensamientos y después se traducen en acontecimientos en nuestra vida. ¿Cómo es que uno va sembrando y cosechando eso y alimentando esas semillas? Con la palabra. Piensen en, por ejemplo, los políticos que construyen sus campañas para llegar al poder con el buen uso de las palabras. Piensen a lo largo de la historia los peores genocidas. Justamente los peores genocidas han llegado al poder y han convencido a las masas por medio del buen uso de la palabra. Buen uso de la palabra en el caso de los genocidas, ya saben a qué me refiero. Me refiero a buen uso en el sentido de que ellos aprendieron a utilizarlo para lo que ellos querían, pero en realidad ya sabemos las consecuencias que tuvo eso. El segundo acuerdo es no tomarse las cosas personalmente. Es decir, con lo que llega a nuestras vidas y por ahí nosotros no lo buscamos conscientemente, simplemente tenemos que entender que eso es. No hay una expresión que se usa mucho en Argentina que es no tomarse las cosas a pecho. Y por poner un ejemplo, si una persona te quiere insultar y sembrar una mala semilla en tu interior, uno tiene que aprender a no dejarse lastimar. Por ejemplo, yo agarro y tengo un mal día y te digo, sos un estúpido porque me saqué y me enojé y te insulté así. Hay una enseñanza en el budismo que dice, si alguien te quiere regalar algo y vos no aceptás ese regalo, el regalo no es tuyo, es de la persona que te lo quiere dar. Con los insultos y con las malas semillas que una persona nos quiere sembrar, pasa exactamente lo mismo. Una persona, si te insulta, quiere sembrar una mala semilla en vos y en el proceso se lastima a sí mismo. Entonces, si uno tiene la viveza de no tomar esos insultos, no identificarse con los insultos y con las malas palabras que van, digamos, apuntando hacia nosotros, nos desmarcamos. Hay algo que se dice en la Biblia, una frase que se le atribuye a Jesús, que es: quien perdona a sus enemigos escriba sus flechas. Tiene que ver con esto que decía Buda, de si alguien te insulta y vos no tomás el insulto, no te identificás con él, el insulto es de la persona y no tuyo. Cuando uno incorpora este acuerdo y lo internaliza y lo hace parte de sí mismo, se vuelve totalmente inmune a las habladurías, a los chismes. Ya cada vez los celos, la tristeza, el egoísmo, esa necesidad tóxica y autodestructiva de necesitar aprobación o caerle bien a los demás, va desapareciendo, porque entendés de que nada de lo que va dirigido hacia vos es realmente tuyo y aprendes a desidentificarte de todo eso. El tercer acuerdo se trata de no hacer suposiciones. La suposición justamente es dar por sentado algo
una historia con la cual uno se autoconstruyó, se armó en su cabeza y que no hace nada más que envenenar el alma. Si tenemos una duda, aclarémosla. Suponer solamente nos lleva a inventar y a vivirnos películas que la gran mayoría de las veces no tienen fundamento y no son reales, pero generan en nosotros un veneno emocional y espiritual que hace que vivamos en un estado de malestar permanente, que nos llevan a tomar malas decisiones, nos predisponen a pelearnos con la gente que nos rodea. La suposición es algo que nos predispone a la pelea, al conflicto, a hacernos mala sangre, y que justamente cuando uno incorpora el tercer acuerdo y lo empieza a cumplir de manera fiel, empieza a florecer más la gratitud, el perdón, el amor incondicional, porque uno entiende que las cosas simplemente son, ya no te tragas las películas que vos mismo te armás y con lo que te maquinás sin darte cuenta, y es como que las cosas empiezan a fluir, porque ya no tratás de dominar a nadie, nadie te trata de dominar a vos, ya tampoco sentís celos ni esperás cosas de los demás, porque entendés que simplemente los demás hacen lo que hacen porque les sale, porque actúan desde su sueño, y uno ya deja de hacerse mala sangre por cosas sin fundamento. El cuarto y último acuerdo de este libro consiste en hacer siempre lo mejor, dar siempre lo mejor de vos. ¿Por qué es tan importante este acuerdo? Es el cuarto y el último, y el cuarto justamente se sostiene de previamente haber aprendido a cumplir los tres anteriores. Cuando uno da lo mejor de sí mismo, independientemente de las circunstancias que lo rodean, después no tenés nada que reprocharte a vos mismo, y no hay nada de lo que vos te puedas arrepentir, porque vos siempre actúas desde lo mejor de vos, desde lo que tenés a tu alcance, desde lo que te sale, desde lo que sabés. La vida justamente es un proceso de aprendizaje constante, es una carrera con uno mismo en la cual uno va incorporando conocimiento y sabiduría, y actuamos siempre desde lo que sabemos, lo que tenemos a nuestro alcance, desde el sueño en el que estamos. Y si uno actúa siempre desde las ganas de hacer lo máximo, después no tenés nada que reprocharte. Hacer siempre lo máximo independientemente de si te sentís bien o mal, de si estás enojado o tranquilo, de si estás triste o contento. Muchas veces nos dejamos manipular o nos dejamos llevar por circunstancias que vemos desde afuera, que están por fuera nuestro, que nosotros sentimos que no podemos controlar y que muchas veces no podemos controlar, y dejamos que eso envenene nuestra mente, nos haga sentir enfadados, tristes, molestos, y que eso influencie las decisiones que tomamos. Y cuando uno actúa desde el enojo, desde la tristeza, desde el miedo, desde el bajón, no das lo mejor de vos. Entonces, después eso lleva a tomar malas decisiones de las cuales después nos arrepentimos. O a veces ni siquiera eso, a veces simplemente actuamos desde el miedo a que las cosas nos salgan mal, y después justamente estamos disconformes con los resultados que obtenemos y nos recriminamos eso a nosotros mismos. Entonces, cuando uno aprende a dar siempre lo mejor de uno, empezás a actuar sin miedo a que las cosas te salgan mal, porque como partís de la base de que estás aprendiendo y de que vivir bajo la aceptación, la
incorporación y la puesta en práctica de estos 4 acuerdos es justamente lo que según los toltecas lleva a la creación del cielo en la tierra. Crear a voluntad vos tu propio sueño, independientemente del infierno autoconstruido en el cual puedan estar viviendo las personas que te rodean. Esto es algo que es muy lindo porque nos empodera, nos hace autoconocernos y adquirir sabiduría que todo el tiempo estuvo a nuestro alcance, pero que simplemente no la supimos ver porque hasta este momento estuvo velada para nosotros. Y bueno, yo invito a las personas que ven esta reseña y la escuchan a que lean ustedes mismos este libro de Don Miguel Ruiz, porque es algo que yo mismo estoy empezando a poner en práctica. De momento solamente me sale bien cumplir el primer acuerdo, el segundo lo estoy practicando, todavía me falta mucho, y para el tercero y el cuarto, todavía ni les cuento. Pero justamente es algo que empodera muchísimo porque te hace ver todo lo que está a tu alcance y que a la larga te conduce a la liberación y al crecimiento personal y justamente a la creación de tu sueño y tu cielo en la tierra. Así que esta fue la reseña del libro de los 4 acuerdos y como siempre te voy a pedir que le des like al video, que me hagas saber en los comentarios si hay algún tema que te interesa y que querés que trate, al que dedique algún video, porque ¿quién te dice que el próximo video no vaya a ser algo que yo creo en función de una idea que vos me tiraste? Nos vemos en el próximo video, te espero. Estate atento a la actividad del canal porque voy a seguir generando contenido. Fuerte abrazo y chau chau.